Hola, muy buenas. Mi nombre es María Angélica Alvia, estudiante de 10º semestre en el Paralelo B, y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de mi investigación, el cual se titula El síndrome del soldado, la deshumanización y el trauma psicológico en militares latinoamericanos, una comparación con la ficción del anime Attack on Titan y la realidad de jóvenes militares en contextos armados, que viene siendo, en este cual va a tratar de dos, que viene siendo la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Desde la parte de la investigación cualitativa, esta nos termina abordando mucho más allá de qué hay, o sea, ¿qué es en sí el síndrome del soldado? ¿Qué es el estrés postraumático que afecta a las Fuerzas Armadas? No solamente de los ecuatorianos, sino alrededor de todo el mundo, como países como puede ser México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela incluso, que viene siendo el trauma de incluso ver a sus compañeros muertos por los contextos que han habido de los disturbios y de los diferentes países que hablamos a nivel latinoamericano. Esta investigación termina basando el hecho de cómo la culpa, el dolor, los termina psicoseando en algún punto en de que ellos ya no se terminan sintiendo ellos mismos, desde que ingresan, desde el momento en que ellos ya deciden ser cadetes, incluso se despiden de quienes eran en un punto anterior y se entrenan tanto de que ya no se recuerdan en sí cómo eran antes de ser militares, de que incluso cuando salen francos siguen teniendo esa formación, siguen teniendo eso, aun cuando podían haber estado, se dieron de baja y todo, siguen teniendo esos mismos comportamientos porque sigue aquí. El chip que les metieron sigue incrustado en su mente, en lo cual no hay cambios, no mejoran, y ellos creen que si escuchan algún disparo o algo, hay peligro en todos lados, aunque pueden ser incluso balas de juguete y todo. Entonces esto viene siendo la parte cualitativa y es así como lo que viene siendo en la parte cualitativa, a diferencia en busca de las narrativas y de las encuestas que hicieron, cómo la culpa los termina afectando. Y gracias a este tipo de investigaciones que se realizaron en Europa y en Latinoamérica, en los últimos años se dio cuenta, en Europa se terminaron implementando varios programas para poder salvaguardar la salud mental de lo que vienen siendo sus soldados latinoamericanos, sus soldados europeos, perdón, para poder salvaguardar su bienestar mental, ya que la OMS termina declarando que el bienestar viene siendo tanto físico, psicológico, mental como espiritual, y eso ellos lo tomaron en cuenta para poder implementar psicología también en el momento de cuando ellos entran y cuando salen después, es decir, cuando salen francos. Esto es lo que termina abordando la parte cualitativa. Y ahora, ¿cómo se lo compara con el anime de Attack on Titan? Esa es una gran pregunta y se la voy a responder. ¿Cómo viene siendo la comparación de una realidad europea y o latinoamericana de cómo termina afectando? Porque aquí en Latinoamérica aún no hay programas en sí que salvaguarden lo que viene siendo la salud mental en lo que vienen siendo los jóvenes militares, a excepción de México, que está tratando de implementar lo que viene siendo para poder que ellos cuiden la parte psicológica y no terminen perdiendo eso que los hace humanos, como a todo el mundo nosotros tenemos, y no pierdan esa sensibilidad característica que cada ser humano tiene, porque por mucho que vean lo que viene siendo horrores, atrocidades, no dejen esa empatía por su pueblo y no dejen esa empatía por los civiles que los rodean. Ahora sí, a la comparación de que viene siendo el anime de Attack on Titan con la parte cualitativa, a diferencia de lo que viene siendo de europea y o latinoamericana, es el hecho de que en Attack on Titan enfrentan los militares, las Fuerzas Armadas, el cuerpo de explotación, termina enfrentando algo real, que viene siendo los titanes. No saben qué les espera mucho más allá. Tienen un objetivo en común, que es el hecho de poder acabar con los titanes y saber qué hay más allá, qué es la libertad en sí. Eso viene siendo la característica de los soldados latinoamericanos, que quieren por una vez en su vida, a diferencia de lo que viene siendo de Europa, que ellos sí pueden salir a las calles, que ellos sí pueden estar tranquilos, porque sí, hay crímenes, hay matanzas en Europa, pero son muy nulas, a diferencia de lo que viene siendo de Latinoamérica. A diferencia de Alemania, un claro ejemplo, la tasa de mortalidad de asesinatos viene siendo alrededor de 1%. A diferencia de nuestros países, que claramente México y Ecuador actualmente terminan liderando lo que es esa parte, de la parte cualitativa, el hecho de que aquí no hay implementaciones que salvaguardan la salud mental de nuestros soldados,
se han tratado de implementar, pero aún siguen, aún veremos. Y aquí es la parte de Attack on Titan, que ellos no tienen tampoco redes de psicología, ellos se terminan enfrentando a un peligro real que viene siendo los titanes. Eso es lo que yo estaba diciendo, esa alegoría, el hecho de que a diferencia de Europa, los soldados latinoamericanos quieren poder salir a la calle junto con sus familias sin saber de que a la vuelta de la esquina incluso ellos corren el peligro de que los pueden terminar matando y los que pueden terminar asesinando. Y eso es lo mismo, eso es la comparación del trauma del estrés postraumático que hay en Attack on Titan como hay aquí en nuestra realidad. Que hay aquí en nuestra realidad, que ellos también quieren por una vez salir y estar en su país sin miedo a que los maten, incluso aún siendo civiles, aún portando el uniforme. Hay igualmente a lo que viene siendo en Europa. Quieren por fin dejar esas manías que les terminan implementando, esos chips que les terminan metiendo en la cabeza para poder dedicarse realmente a estar bien junto con su familia. Poder por fin salvaguardar su salud mental y ser mejores para sí mismos, para la sociedad y para las personas que los aman y no perderse en sí. Ahora, por otro lado, tenemos el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo termina buscando medir lo que viene siendo el grado del trauma postraumático con diferentes escalas que han habido, a diferencia de lo que viene siendo en Europa, que se ha visto que dentro de los veteranos de guerra que se fueran entrevistados, alrededor de un 10 a 7% aproximadamente ellos declaran que tienen un claro estrés postraumático, a diferencia de nuestros soldados latinoamericanos que la cantidad supera, y es un 12 a un 17% de que sí, ellos tienen un grave estrés postraumático, y a raíz de eso es lo que he hablado anteriormente, que están buscando implementar las mismas medidas europeas aquí en Latinoamérica para poder cuidar la salud mental de ellos y evitar que el hecho de que ellos tienen el poder que vienen siendo las armas no los usan de una manera inadecuada como no deberían de hacerlo. Básicamente en la parte cualitativa que termina indagando de cómo y el qué, en la parte cuantitativa es cómo y quiénes para poder abordar esto. Gracias a eso se han implementado diferentes escalas, diferentes programas, especialmente en lo que viene siendo en Inglaterra, que se ha terminado abordando en los últimos 4 años de a raíz de los conflictos que han habido en el mundo junto con Estados Unidos para poder evitar los grados de suicidios que han habido debido al trauma y que ellos eso que conllevan, que ven en la guerra, no lo terminen transmitiendo a sus hijos o a sus esposos o a sus esposas o incluso a su familia, que ellos puedan dormir y estar en paz y no estén en alerta. Y eso es lo que se busca implementar aquí en Latinoamérica, esperando que en algún punto también lo lleguen a implementar, especialmente en Ecuador, debido a los últimos conflictos que nos hemos encontrado en el día a día. Por eso ambas partes, tanto cualitativa como cuantitativamente, son muy importantes, porque ambas indagan bastante bien, ambas partes, pero juntos se complementan para poder dar casos reales, estudios reales, que digan, sí, mira, esto está pasando, tenemos que también, eso es importante, podemos crear programas para esto, porque en Europa sí se está haciendo, porque no podemos agarrar ese mismo proyecto y eso mismo que están haciendo allá e implementarlo acá. Entonces, eso. Porque al final, el integrar ambas, la práctica tanto médica como psicológica, al igual tal vez como en Attack on Titan, no se implementa la parte psicológica y la parte médica, pero sí se termina viendo un claro deterioro mental y un claro deshumanización del personaje principal de Eren Yeager, como él poco a poco, el brillo de los ojos que va teniendo se va perdiendo y como este termina arrastrando lo que viene haciendo a sus hermanos, a sus amigos, viene siendo a mi casa, como viene arrastrando a Armin, viene arrastrando a Levi, como viene arrastrando a Jen, incluso cuando en una parte le dicen que su compañera, que Sasha, muere porque la asesinan, él lo único que hace es reírse, porque él no sabe cómo reaccionar. Él, en vez de ser una parte sensible, solamente se empieza a tirar a reír porque no sabe cómo reaccionar. Y ese es el grave problema que hay de los soldados. Porque así, al igual como Eren, que se empieza a tirar a reír como loco, que no dice nada, no puede decir unas palabras claras de sentir, o por mucho que le duele el hecho de haber perdido a una de sus mejores amigas, como lo fue Sasha. Eso es una realidad que afecta hoy en día, a diferencia del soldado europeo que sí le dan su momento de, sabe, o sea,
eso de su momento de paz, un momento de baja, entre comillas, de 2, 3 días de luto, aquí en Latinoamérica te obligan de que tienes un momento, pasa al siguiente. ¿Viste cómo murió tu compañero? Tú sigue. Tienes que aprender a seguir. Ven como patean cabezas. Muchos soldados simplemente están ahí por uno u otro motivo, incluso por obligaciones familiares que no les tocó más que otra que elegir. Y eso les conlleva un trauma. Y tienen eso de ver cómo patean cabezas, cómo sacan sus corazones de los cuerpos que encuentren, y mil y un más cosas. Entonces, igualmente, como es Attack on Titan, la realidad nos termina demostrando que el enemigo del soldado no siempre está allá afuera, no siempre es una persona que está armada, no siempre es una persona que está encapuchada, que posee un arma, sea de fuego o sea de arma blanca, sino que el verdadero enemigo incluso puede ser uno mismo, del psicoseo que tanto tiempo le ha llevado, que está aquí y que incluso se llegó a perder y que ya no recuerda absolutamente nada quién es, y solamente lo único que puede recordar es lo último que pasó dentro de la academia o lo que ha visto últimamente en sus ojos, y se termina perdiendo a sí mismo y deja de ser ese hijo, hermano, padre, tío, amigo amoroso que en un momento fue, y se termina deshumanizando, tal y cual como lo hizo el protagonista de Attack on Titan.